Muy buenas, soy el alumno Jordi de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Loja. Yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico mediante unas maquetas demostrativas. Aquí tenemos primero el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Esta es responsable de procesar y coordinar toda la información sensorial y motora del cuerpo, así como de gestionar las funciones cognitivas, emocionales y autónomas. Tenemos el telencéfalo, que es la parte más grande y desarrollada del cerebro. Incluye la corteza cerebral, que se divide en dos hemisferios y cuatro lóbulos, que tenemos el frontal, parietal, temporal y occipital. Acá tenemos el lóbulo frontal, que está involucrado en el pensamiento abstracto, la planificación, el control motor voluntario y el lenguaje. Acá tenemos el lóbulo parietal, que procesa la información sensorial del tacto, la presión, el dolor y la temperatura. El lóbulo temporal, que participa en la audición, la memoria y el procesamiento del lenguaje. Y el lóbulo occipital, que es el responsable del procesamiento visual. El diencéfalo se encuentra debajo del telencéfalo, que consta de dos estructuras principales, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo actúa como un centro de transmisión de la información sensorial hacia la corteza cerebral, y el hipotálamo regula las funciones autónomas como el hambre, la sed, la temperatura corporal y las emociones, y controla la glándula pituitaria. Acá tenemos el cerebelo, que está situado debajo del telecéfalo en la parte posterior del cerebro. ¿Cuál es su función? Pues coordina los movimientos voluntarios, el equilibrio y la postura. Acá tenemos el tronco encefálico, que se divide en tres. Tenemos primero el mesencéfalo, que está involucrado en funciones motoras, la regulación del estado de alerta y las respuestas visuales y auditivas. Acá tenemos el puente, que el puente conecta diferentes partes del cerebro y participa en la regulación del sueño y la respiración. Y por último tenemos el globo raquídeo, que controla las funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Por último tenemos la médula espinal, que es una estructura larga y delgada, que se extiende desde el bulbo raquídeo, que es la parte de acá, hasta la parte de abajo de la espalda. ¿Cuál es su función? Tenemos función de conducción, que es la que transporta información sensorial desde el cuerpo al cerebro, y órdenes motoras desde el cerebro a los músculos. Otra de sus funciones es el reflejo, que hasta realiza respuestas rápidas y automáticas a ciertos estímulos sin intervención del cerebro. Ahora vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico, que es una parte fundamental del sistema nervioso que se encuentra fuera del cerebro y de la médula espinal. Esta se encarga de conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, y esto está compuesto por nervios y ganglios. El sistema nervioso periférico se divide en dos grandes componentes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla las actividades voluntarias del cuerpo y transmite información sensorial y motora. Sus funciones principales incluyen la transmisión de información sensorial, que es la que lleva la información de los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Estos receptores pueden detectar estímulos como el tacto, el dolor, la temperatura y la posición corporal. El control motor voluntario. Esta es la que envía señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos, permitiendo movimientos voluntarios. Los componentes, que son los nervios sensitivos, que son los aferentes, que son los que transportan información de los receptores sensoriales hacia el cerebro y la médula espinal. Y los nervios motores, que son los eferentes, que son los que transportan órdenes del cerebro y la médula espinal hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias del cuerpo y mantiene la homeostasis. Se divide en dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, su función es la que prepara el cuerpo para situaciones de emergencia o estrés, que son las respuestas de lucha o huida. Los efectos son que dilata la pupila, inhibe la producción de saliva, relaja los bronquios, disminuye la frecuencia cardíaca, ralentiza la digestión, reduce los músculos intestinales, estimula la liberación de la glucosa. El sistema nervioso parasimpático, su función es que promueve el descanso y la digestión, contrarrestando los efectos del sistema simpático, que es el reposo y la digestión. Los efectos es que controla las pupilas, estimula la producción de saliva, contrae los bronquios, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula la digestión, relaja el músculo intestinal y provoca la producción de bilis. Este favorece el almacenamiento de energía.
Aunque el sistema nervioso somático y el autónomo tienen funciones y controles diferentes, trabajan de manera coordinada para mantener el funcionamiento adecuado del cuerpo, como por ejemplo los reflejos viscerales. Estas son respuestas automáticas que involucran tanto al sistema nervioso somático como al autónomo. Un ejemplo es el reflejo de vaciamiento vesical, que combina señales autónomas como el control de la vejiga y la somática con el control del esfínter externo. También otras actividades integradas, que estas actividades como la respiración, que son principalmente autónomas, pero pueden ser controladas voluntariamente por el sistema nervioso somático. Como conclusión, en conjunto el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico forman un sistema integral que es fundamental para la vida y el bienestar. El sistema nervioso central proporciona el control centralizado y el procesamiento de información, mientras que el sistema nervioso periférico asegura la comunicación y la ejecución de funciones de todo el cuerpo. La comprensión y el estudio de estos sistemas son cruciales para avanzar en el tratamiento de enfermedades neurológicas y mejorar la salud general. La complejidad y la eficiencia de esta red nerviosa demuestran la satisfacción de los mecanismos biológicos que sustentan la vida humana. Muchas gracias.